Luego vamos a tener un break, un descansito, para continuar con bilirrubina, que ahí estaríamos terminando sobre todo ya lo que es la síntesis del eritrocito, cómo aglutinan, cuáles son las pruebas para medir los eritrocitos, que ya vimos en hematócrito, ahora vamos a ver eritrosedimentación, y vamos a ver la hemólisis, cuando ya termina la vida del eritrocito a los 120 días, y cómo se descompone la hemoglobina, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que al realizarse la hemólisis del glóbulo rojo a los 120 días, ¿ya? Libera su grupo hemo y libera su proteína, que va a ser las globinas, y ese grupo hemo pues va a terminar formando la bilirrubina que va a terminar en el hígado, y de ahí va a pasar hacia los intestinos para dar la coloración a las heces y a la orina para dar la coloración también a la orina. Entonces, hoy vamos a ver aglutinación, eritrosedimentación, eritropoiesis y hemoglobina. En este tema, no se asusten, en realidad el tema es solamente aglutinación. Yo les puse ahí eritrosedimentación porque en los objetivos, ¿ya? En los objetivos habíamos puesto los objetivos de estas otros subtemas, ¿ya? Que son eritrosedimentación, eritropoiesis y hemoglobina, ¿de acuerdo? Eritropoiesis, formación de nuevos glóbulos rojos. Vamos a ver entonces lo que es... Ay, no había presentado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Definir conceptos de aglutinación, qué es aglutinina y qué es un aglutinógeno. Conocer qué es el método de la eritrosedimentación como reactante de la fase aguda y sus valores de referencia. Y definir los conceptos de eritropoiesis, hemólisis y su importancia clínica. Conocer la formación y degradación de la hemoglobina y su importancia clínica. Bueno, entonces vamos con aglutinación. ¿Cuál es el concepto de aglutinación? La aglutinación no es más que un fenómeno en el que las bacterias o las células, en este caso en suspensión, las células, ya sea eritrocitos, leucocitos o las bacterias circulantes que están en suspensión dentro del plasma, ya precipitan cuando se añaden anticuerpos o cuando se añaden un anticoagulante. Estos se unen a sus antígenos formando complejos, ¿ya? Antígenos, anticuerpos, o complejos de células con antígenos, anticuerpos, forman grumos, ¿ya? Acumulaciones, montones de células a simple vista, y a eso se le denomina el concepto, o es el concepto de aglutinación. Esta aglutinación se lleva en 3 fases. Primero, cuando se realiza el contacto antígeno-anticuerpo. Puede ser del mismo glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Contacto de antígeno y anticuerpo. Antígeno ya es cualquier sustancia extraña dentro de la sangre, y anticuerpo es la reacción, ¿ya? Que cómo reacciona esa célula para poder defenderse de ese antígeno. Entonces, cuando hay el choque de este antígeno y este anticuerpo sobre la superficie de la célula, pues el primer contacto, a eso se le llama la primera fase, luego comienzan a agregarse, ¿ya? Antígeno, anticuerpo, y van a conformar, pues, grumos visibles a simple vista en las placas de laboratorio, ya en los portaobjetos, y se puede observar la aglutinación de las células incluso sin el microscopio, ya estando hablando de los glóbulos rojos específicamente o de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una aglutinina? Es un anticuerpo, lo mismo decir anticuerpos o aglutininas, ¿de acuerdo? Presente en la sangre, que van a provocar este proceso de aglutinación cuando ya se une al aglutinógeno. ¿Qué es un aglutinógeno? Entonces, la sustancia antigénica, o el antígeno en este caso, que va a dar lugar a la aglutinación mediante la producción de una aglutinina, ¿de acuerdo? Fíjense, este es un portaobjetos, una placa normal. Cuando ustedes vayan a visibilizar pues la placa, van a observar de esta manera los eritrocitos cuando aún no hay aglutinación. Ya así se debe observar. Y a la derecha tenemos ya grumos
o montones de eritrocitos aglomerados unos con otros, ¿ya? A esto se puede ver incluso a simple vista este proceso de aglutinación, ¿ya? Lo mismo acá, hay otra placa, fíjense, los eritrocitos deberían estar así como estos, ¿verdad? Separados, ¿ya? Pero toda esta masa de eritrocitos se denomina el proceso de aglutinación, es la aglomeración, ¿de acuerdo? De todos los eritrocitos. Y esto pues es un fenómeno de Rowlett, así se llama, ¿ya? Cuando se ponen en pila de monedas, es decir, uno encima de otros, ¿de acuerdo? A eso se le denomina el fenómeno de Rowlett. Vamos entonces con la eritrosedimentación. ¿Por qué les hablo primero de aglutinación y luego de eritrosedimentación? Porque en la eritrosedimentación también se da el proceso de aglutinación. Entonces la eritrosedimentación no es más que un método en laboratorio, un método laboratorial, ya que es donde se puede medir la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Con qué velocidad ellos decaen o se ponen hacia el fondo de la pipeta? Ustedes saben que cuando extraen una cantidad determinada para hacer determinado análisis clínico, van a depositarlo todo en la pipeta, ¿verdad? Cuando se le deposita en la pipeta, necesita un tiempo para que estos eritrocitos, que son los elementos formes, ¿ya?, vayan decayendo al fondo de la pipeta. Esa velocidad con la que los glóbulos rojos sedimentan, ¿ya?, se le denomina eritrosedimentación. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como VSG, velocidad de sedimentación globular, ¿de acuerdo? Entonces consiste en medir la velocidad con la que sedimentan estos glóbulos rojos, con la que bajan, la que decaen, ¿ya?, los eritrocitos provenientes de una muestra de plasma sanguíneo. ¿Por qué decaen o por qué sedimentan, ya, estos glóbulos rojos? Porque se le añade también, porque esta sangre va a ser tratada previamente con un citrato de sodio, ¿ya?, con un suero sanguíneo o con un plasma sanguíneo, perdón, citratado, es decir, le echan una sustancia de citrato y esperan una hora, y en esa hora se mide la cantidad de velocidad con la que estos glóbulos rojos han sedimentado o han bajado hacia el fondo de la pipeta, ¿de acuerdo? Acá está, ¿ya? Esta es una muestra de sangre recién tomada y esta es una muestra de sangre a la hora, ¿ya? En una hora, transcurrido una hora, fíjense, toda la cantidad de glóbulos rojos con la que ha sedimentado, ¿de acuerdo? No se confundan con hematócrito, ¿verdad? El hematócrito mide la cantidad de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Esto de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular va a medir la velocidad con que caen estos eritrocitos. ¿Cuál es el principio entonces? Extraer la sangre, colocarla en una pipeta, una parte de citrato por 3 partes de sangre, colocar a 90 grados por 60 durante una hora y al cabo de ese tiempo pues se puede lecturar cuántos milímetros han sedimentado, ¿de acuerdo? También si ustedes en hematócrito, repitamos, volvamos a recordar, el hematócrito mide la cantidad de glóbulos rojos en relación al total de la sangre, ¿de acuerdo? Esto se realiza en 3 etapas, ya lo habíamos dicho: hemaglutinación, sedimentación y acúmulo de depósito en el fondo de la pipeta, ¿ya? Entonces, la velocidad de sedimentación globular o la VSG o la eritrosedimentación, ¿ya? Hay factores que les pueden afectar en esta prueba laboratorial. Hay factores plasmáticos, hay factores eritrocitarios, hay factores técnicos que pueden afectar que bajen más rápido o que bajen más lento o sedimenten más lento estos eritrocitos. Por ejemplo, dentro de los factores plasmáticos vamos a encontrar al fibrinógeno. Mientras, ¿qué es el fibrinógeno? Una proteína plasmática, al igual que la albúmina, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de fibrinógeno y albúmina, por ejemplo, van a sedimentar mucho más rápido esos eritrocitos. Factores eritrocitarios como el tamaño y la forma de los glóbulos rojos. A mayor tamaño de los glóbulos rojos, ¿ya?, como los eritroblastos y demás, van a
sedimentar mucho más rápido que los eritrocitos pequeños, ¿de acuerdo? Ahora, todos los glóbulos rojos que tengan alguna anormalidad, ustedes sabemos que el glóbulo rojo, eritrocito, hematíe, son discos bicóncavos, ¿verdad? Es esferoides y esa es su forma normal, su forma fisiológica. Si encontramos un glóbulo rojo alargado, estrellado, como fuere, ya esos glóbulos rojos también favorecen que se apilen más fácilmente y de esta manera puedan sedimentar al fondo. Factores técnicos como el uso de los anticoagulantes hace de que sedimente mucho más rápido, las hemólisis o las rupturas de los glóbulos rojos, la coagulación que se da, ¿ya? La temperatura, ¿ya? La limpieza en la que ustedes estén utilizando en las pipetas, por ejemplo, la verticalidad, la modalidad, como ustedes depositan esa sangre, ese plasma que ustedes han tomado en la pipeta, ¿verdad? El solo hecho de colocar la sangre en la pipeta con demasiada fuerza, ¿ya? Es un trauma para el eritrocito y pues se produce la hemólisis, la ruptura del eritrocito, ¿verdad? Todo eso afecta en la velocidad de sedimentación globular. Ahí lo mismo, factores físicos como forma, tamaño, factores ajenos a la sangre como la temperatura, decir que el proceso de inflamación pues también causa un aumento de la sedimentación globular, es decir, bajan mucho más rápido, sedimentan mucho más rápido. ¿Cómo podemos determinar esta velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación? Mediante el método de Wister-Green, ¿de acuerdo? Este método de Wister-Green que se sigue usando hasta hoy en día y que ha empezado en el año 1926 con un químico, ya, Alf Wister-Green, ya, la técnica consistía en lo mismo, ya, usar el diluyente combinado con un anticoagulante, el mismo citrato que se usaba hace años, ¿ya? Se sigue usando el día de hoy. Y también especifica el diámetro de la pipeta, la longitud con la que tenía que colocarse toda esta muestra dentro de la pipeta, el diámetro, la distancia de la luz y todo lo demás lo ha determinado este señor Alf Wister-Green. Años después, en 1935, ya Wintroff, que es otro bioquímico también, y con su compañero, ya trataron de modificar esta técnica, es decir, en vez de usar el citrato para poder hacer de que sedimenten estos glóbulos rojos, usaron otra sustancia y años después, pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Bioquímica y toda la parte de salud del área médica, bioquímica y demás, lo han invalidado el método y han validado nuevamente el método de Wister-Green. Hoy en día se usa el método de Wister-Green, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo vamos a indicar la prueba de eritrosedimentación? Es una prueba analítica, ¿ya? Que se puede analizar, marcador inespecífico, análogo como reactante de la fase aguda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que antiguamente, cuando no existía, por ejemplo, la PCR, que es la proteína C reactiva, la procalcitonina, las aptoglobinas, citoquinas, fibrinógeno y demás, no había manera de medir, es más, no se conocían estas proteínas, ¿de acuerdo? Lo único que servía para realizar un diagnóstico de un proceso inflamatorio, de un proceso canceroso, de un proceso infeccioso muy grande, pues era la eritrosedimentación. Hoy en día ha perdido un poco el valor, ya, aunque se sigue realizando, pero la proteína C ha tenido una gran aceptación dentro del área clínica como el reactante de la fase aguda. ¿Qué quiere decir reactante de la fase aguda? Que cuando hay una infección grande o una septicemia, cuando hay una bacteria que está afectando a toda la sangre, cuando hay una inflamación tremenda de los tejidos, huesos, sobre todo articulaciones y sistema cardíaco, o hay células cancerígenas en nuestro organismo, las que se activan fácilmente o las que primero responden y salen como marcadores inespecíficos. ¿Por qué inespecíficos y no específicos? Porque no dan diagnósticos. Son sugerentes de infección, de inflamación, pero no dan diagnóstico. Son estas reactantes de la fase aguda.
Entonces, ante cualquier sospecha de infección grande, una gran inflamación en cualquier parte del cuerpo, los primeros que reaccionan laboratorialmente son estas reactantes de la fase aguda. Dentro de eso entra la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, PCR, procalcitonina, aptoglobina, citoquinas. Ustedes saben que últimamente con el COVID, por ejemplo, lo que estábamos midiendo era citoquinas, ¿no? Interleuquina 6, fibrinógeno y demás. ¿De acuerdo? Entonces, la elevación de estos implica procesos inflamatorios infecciosos o neoplásicos. Esa es la indicación clínica por la que se realiza este proceso de la eritrosedimentación. ¿Cuáles son sus valores de referencia? A mayor edad es mayor el rango o límite de valores normales, es decir, más adultos, menor posibilidad de tener o estar dentro de los rangos normales. No digamos normales, porque normal se supone que puede un paciente, por ejemplo, una persona en estado de embarazo, ya que se considera fisiológico, y estar con la eritrosedimentación acelerada. Pero no significa de que esté enferma, ¿verdad? Está sana, es un proceso fisiológico. Entonces, hablemos siempre de valores de referencia en todos los resultados de las diferentes pruebas laboratoriales que ustedes vayan a tener. No hay valores normales, hay valores de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en los hombres, más o menos, hasta 15, puede sedimentar antes, es decir, puede ser 10 milímetros por hora, puede ser 12 milímetros por hora, pero hasta 15 milímetros por hora se considera ya que está dentro de los valores de referencia. Mujeres hasta 20 milímetros por hora, niños hasta 10 milímetros por hora, recién nacidos mucho menor todavía, y embarazadas, fíjense, hasta 40 milímetros por hora o 45 incluso, se considera que está dentro de los valores de referencia. Vamos a ver entonces los valores elevados, vamos a ver la lecturación en este caso, cómo podemos lecturar la eritrosedimentación. Ya los valores elevados pueden deberse a qué. Hay causas fisiológicas y patológicas. ¿Cuáles son las fisiológicas? El embarazo y la menstruación. Ya, el periodo de la menstruación en la mujer también se produce elevación de la eritrosedimentación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay más fibrinógeno disuelto en la sangre, lo mismo que en el embarazo, ¿verdad? Causas patológicas o causas que pueden causar o que puedan estar causadas por enfermedades. Las anemias intensas, los procesos inflamatorios crónicos, infartos agudos de miocardio, insuficiencia renal, neoplasias, tumores, hemopatías, artritis reumatoide, vasculitis, procesos autoinmunes. Son varias las patologías que pueden dar como resultado ya una eritrosedimentación elevada, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe esto? Que generalmente está afectado, fíjense ustedes, ya a patologías cardíacas, patologías renales y patologías del sistema de los huesos osteomioarticular, así se llama, sistema osteomioarticular. Infecciones o inflamaciones de los huesos, de las articulaciones, de los músculos o procesos autoinmunes, ¿verdad? Esas son las principales causas donde se va a elevar la eritrosedimentación. Y las causas o los valores, para los valores disminuidos de la eritrosedimentación pueden ser las policitemias, ¿ya? Alteraciones eritrocitarias, hipofibrinogenemia, habíamos dicho ya que significa poco, bajo, ¿verdad? Baja fibrina en la sangre, ¿verdad? Alteraciones eritrocitarias que hacen también de que decaigan o bajen menos rápido o más lento, o sedimenten más lento los eritrocitos. Policitemias, en este caso, que haya mucha cantidad de glóbulos blancos y demás, ¿ya? Vamos entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Vamos a hablar un poquito de la hematopoiesis, ¿ya? Esto debíamos haberlo hablado en un principio, pero así está diseñado ya el plan analítico de la asignatura,
¿Ya qué es hematopoiesis? Formación, desarrollo y maduración de las células sanguíneas a partir de la célula madre. Es decir, hematopoiesis, la formación de la sangre. ¿De dónde se forma la sangre? ¿De acuerdo? Acá tenemos una diapositiva que indica sobre todo la eritropoiesis. Todo esto es la hematopoiesis, la formación de los elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Nos vamos a abocar específicamente a esta área, a la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? La formación nueva de glóbulos rojos. Entonces, decir que para que se dé la hematopoiesis, formación de células sanguíneas, ¿ya? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, se originan, ¿ya? De una célula madre multipotencial. Esto en la época de la parte prenatal, en el embarazo, ¿ya? En los primeros meses del embarazo, generalmente hasta las 12 semanas de embarazo. Fíjense, hasta los 3 meses. Se origina de la célula madre hematopoyética, ¿ya? Esta célula madre hematopoyética, ya en el cigoto, en embriología, recuerden, deben estaría quizá llevando, se origina una célula madre linfoide y una célula madre mieloide. La célula madre linfoide va a originar o va a ser la precursora de los linfocitos T y de los linfocitos B. ¿De acuerdo? Y la célula madre mieloide va a formar o va a ser precursora ya de las unidades formadoras de colonias. Se llaman así, unidades formadoras de colonias. ¿Colonias de quién? De la línea de los macrófagos. Macrófago, leucocito, glóbulo blanco, ¿verdad? De los macrófagos, de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los basófilos. Más adelante vamos a llevar leucocitos, no se preocupen, y vamos a ver las funciones de cada uno de ellos, ¿ya? Y de los megacariocitos, la unidad formadora de los megacariocitos da origen a las plaquetas. Pero dentro de esa misma línea de la célula madre mieloide, ya tiene también una unidad formadora de colonias de la línea eritroide. Esta unidad formadora de colonias de la línea eritroide va a dar origen al hematíe eritrocito o glóbulo rojo. ¿Cómo lo va a dar origen? Ya, a ver, vamos a elevar esto, ya. De la célula madre pluripotencial habíamos dicho que da origen o es precursora de la unidad formadora de colonias de la línea eritroide, de los eritrocitos. Y bajo la estimulación, ¿cómo se va a conformar o va a ir formándose nuevos eritrocitos que solamente tienen vida 120 días? Pues acá tiene que haber una necesidad del organismo, es decir, una hipoxia tisular podría ser, una disminución de oxígeno en la célula, en todas las células, que va a estimular que se libere la eritropoyetina, que se secreta por los riñones en un 90%. El otro estímulo, además de la eritropoyetina, habíamos dicho que es la hipoxia. Hipoxia celular, ¿ya? Que a la célula le falta oxígeno. Entonces, rápidamente se comienza a formar o a estimular a la unidad formadora de colonias de la línea eritroide y se va a conformar los proeritroblastos, ¿ya? Proeritroblastos, fíjense, yo les había dicho que el eritrocito era anucleado, es decir, no tenía núcleo, ¿verdad? Por eso vivía simplemente 120 días y era rojito, pero fíjense cómo se origina. Tiene una coloración más azulada cuando se la puede observar, ¿ya? O sea, es decir, es basófilo, tiene un núcleo bien grande central, tiene ribosoma, tiene mitocondrias, retículo endoplásmico, igual que cualquier otra célula, ¿ya? Va evolucionando, ¿ya? Y se convierte en eritroblasto basófilo, fíjense, pero la coloración no es tan azulada como en un principio, pero sigue siendo basófilo. Y en un tiempo, pues, se pasa a ser un eritroblasto policromatófilo. Fíjense, ¿por qué dice policromatófilo? Porque ya no es una coloración azulada completamente,
ya tiene una coloración más anaranjada, y en este eritroblasto policromatófilo es donde ya se comienza a sintetizar la hemoglobina, es decir, esta hemoglobina ya ingresa al eritrocito, ya se une al eritrocito. Pasando unos días, pasa y se convierte en el eritroblasto ortocromatófilo, ¿ya? Este eritroblasto, ¿ya? Fíjense, ya va expulsando su núcleo, porque todo su interior se va llenando de hemoglobina que va a contener oxígeno, el grupo hemo, y va a dar una coloración distinta a este eritroblasto, ¿ya? Todo ese es el proceso de maduración, ¿ya? Luego se transforma en un reticulocito cuando el reticulocito ya ha expulsado su núcleo, es decir, ya es sin núcleo. Pero fíjense que todavía tiene restos de cromatina proveniente de los ribosomas de las anteriores células de sus progenitoras. Y ya cuando está maduro, recién se convierte en eritrocito. Como eritrocito recién sale como célula madura hacia la circulación sanguínea. ¿De acuerdo? Todavía podemos ver en las placas, cuando hacemos una extensión de placa, ¿ya? De la sangre, se puede observar reticulocitos en las placas, ¿no? De estudio, en los portaobjetos, ¿de acuerdo? Esa es la eritropoiesis, ¿de acuerdo? Todo esto en la persona adulta se va a dar en la médula ósea. ¿Ya? En los fetos, en los recién nacidos, pues se ha dado en el saco vitelino, ¿de acuerdo? Y como eritrocito, como célula madura, recién sale al torrente sanguíneo. Vamos a ver entonces que la formación de los glóbulos rojos como elemento forme de la sangre, recuerde que los elementos formes de la sangre son leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Apenas estamos viendo los eritrocitos, ¿de acuerdo? En la formación inicial se realiza de la eritropoiesis en el feto, se realiza en el saco vitelino, en el vaso y en el hígado. Y en el adulto se realiza en la médula ósea. ¿Médula ósea de quién? De los huesos largos principalmente. Fémur, tibia, peroné, húmero, radio, ulna, en esos huesos, ¿de acuerdo? En hombres, dice, el número de eritrocitos es aproximadamente de 54 millones por mililitro, mientras que en las mujeres es un poco menor, de 48 millones. ¿Esto a qué se debe? Por la densidad, la superficie corporal, que es mucho mayor la del hombre que la de la mujer. ¿Ya? Diariamente se pierden cerca de 10 millones de eritrocitos. Recordemos que el eritrocito solamente puede vivir 120 días. Él no tiene núcleo, es anucleado, por lo tanto, no tiene capacidad de reproducirse él mismo, de realizar la mitosis celular y la meiosis celular, ¿ya? Él tiene que descomponerse, volver a la médula ósea con sus descomposiciones y conformar nuevo eritrocito, ¿ya? Cuando llegan entonces a los 120 días, se fragmentan, se provoca la hemólisis, y luego de eso, pues los macrófagos, células blancas, ¿ya? Que están en el vaso, ¿ya? Los engloban, los atrapan, ¿ya? Y los llevan, lo sintetizan, lo convierten en biliverdina, en grupo hemo y demás, lo que sirve para el hígado, y luego se convierte en las globinas para conformar nuevos aminoácidos, para conformar nuevas proteínas. Cuando los glóbulos rojos son destruidos, el hierro es reciclado para ser empleado nuevamente, ¿ya? Y las globinas se transformarán nuevamente en otras proteínas. Y el pigmento biliar, lo que sale de la bilirrubina, de la hemoglobina, su resultado va a ser la bilirrubina. ¿Quién estimula la eritropoiesis? La eritropoyetina, que ya habíamos dicho. ¿Dónde se produce? En el riñón, ¿de acuerdo? Pero también la falta de oxígeno celular, ¿ya? La hipoxia tisular, como decíamos, puede estimular la secreción o estimula con mayor fuerza la secreción de la eritropoyetina por el riñón, y pues esta comienza a estimular la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, el eritrocito, ¿ya?
tiene un transporte de su hemoglobina, su función va a ser transporte de la hemoglobina y transporte de CO2. En la hemoglobina, su transporte de oxígeno desde los sacos alveolares o desde los pulmones hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Y de regreso desde los tejidos hacia, para eliminarlo como anhidrio carbono, como bicarbonato, dióxido de carbono, ¿ya? Para tratar de eliminar mediante la expiración. Entonces, vamos con la hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Habíamos visto la formación del glóbulo rojo. Ahora vemos cómo se va a ir destruyendo este glóbulo rojo al cabo de los 120 días. Destrucción, hemólisis, lisis, ruptura. Hemo, ruptura del grupo hemo de los eritrocitos. Destrucción de los hematíes o glóbulos rojos presentes en la sangre, que va a ir acompañado de la liberación de su hemoglobina. Esa es la hemólisis. Ya al cabo de los 120 días, estos eritrocitos pues se vuelven más frágiles, más débil su membrana celular, y al pasar al vaso se rompen. Se rompen y los macrófagos atrapan todo el restante de glóbulo rojo y comienzan a digerirlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de hemólisis. La hemólisis intravascular, la que se realiza dentro del vaso sanguíneo, dentro de la arteria, de la vena o lo que fuere, y la hemólisis extravascular. La hemólisis extravascular consiste en la remoción o destrucción del eritrocito, ¿ya? Que tengan alteraciones en su membrana celular. Este mecanismo es llevado por los macrófagos en el hígado y a nivel esplénico y hepático. Hígado y vaso. ¿De acuerdo? Dos tipos de hemólisis: intravascular y extravascular. Entonces, cuando se rompen estos eritrocitos, ya cuando estallan, cuando explotan, pueden hacerlo de diferentes maneras, ¿ya? Por ejemplo, como acantocitos en forma de espuelas. Cuando se rompen o encontramos estos tipos de eritrocitos en la sangre, nos va a decir, se sugiere tal enfermedad. Por ejemplo, cuando hay equinocitos en forma de espina, puede ser hepatopatía grave, uremia, enfermedad hepática, eliptocitosis y demás. ¿Ya? Hay diferentes, en media luna, por ejemplo, cuando hay restantes de eritrocitos circulantes sanguíneos de media luna, podemos sospechar de una anemia drepanocítica. Cuando están en esfera, esferocitosis. Cuando están en forma de anillo pálido al centro, hepatopatías, talasemias, alteraciones de la forma del eritrocito. Y hay también en forma de gota, como las mielofibrosis, las talasemias y demás. ¿De acuerdo? Ahí. Vamos entonces con cuáles son las causas de hemólisis. Las causas de hemólisis durante o después de la extracción sanguínea. Esta hemólisis ya es una hemólisis que se produce cuando nosotros extraemos la muestra de sangre y la depositamos en la pipeta. Aquí es lo que yo les decía, por traumatismo directo, es decir, sacamos la sangre y ¡pum! A la pipeta, ¿verdad? Un trauma, esos eritrocitos han sufrido un trauma, esa es una causa de hemólisis. También la lipemia. ¿Qué quiere decir lipemia? Lípidos en la sangre, ¿ya? Cuando hay una gran cantidad de lípidos, colesterol y triglicéridos excesivos en la sangre, cuando es un paciente, los pacientes sobre todo bien gorditos, que tienen lípidos elevadísimos, ¿ya? Esos lípidos, el acúmulo de lípidos dentro del torrente sanguíneo hace que se lise, ya se rompa el eritrocito. El calor excesivo, ¿ya? También en el trabajo, en el laboratorio, la larga demora para poder procesar esa muestra, el uso excesivo de anticoagulante, pues también va a provocar lisis o ruptura del grupo hemo. Acá ya estamos viendo, ya, durante o después de la extracción sanguínea. La otra hemólisis era hemólisis en el organismo, ¿de acuerdo? Hemoglobina. Esto, chico, a ver, vamos a ver un poquito dónde están. Ay, ¿dónde estamos acá? Ya. Esto vamos a dejar un poquito. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Por favor.
¿O Sí. estoy yo hablando Sí, acá y no me están siguiendo, no me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, perfecto. Vamos a terminar entonces con esto de la hemoglobina y luego vamos a hacer un break recién, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la hemoglobina, habíamos dicho que el eritrocito, después de la formación del eritrocito, pues este eritrocito se une a la hemoglobina, ¿verdad? Se une al grupo hemo y a la globina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una heteroproteína de la sangre, ya que pesa más o menos 64.000 gramos milimol, de color rojo característico. ¿Quién le da el color rojo? El oxígeno, ¿verdad? Que transporta oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos y retorna nuevamente dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para que éste sea eliminado. Función principal de la hemoglobina, transportar estos gases, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo está formada esta hemoglobina? Su estructura ya está formado por 4 cadenas polipeptídicas, polipéptidos, muchos péptidos, ¿ya? De globinas, a las cuales se le une un grupo hemo, ¿ya? El grupo hemo está formado por succinil-CoA, 4 grupos pirrólicos, protoporfirina, y se forma el grupo hemo. Más allá yo tengo una, a ver, vamos a ver, una imagen donde ustedes van a poder. Acá está, esta imagen. ¿Cómo se da la síntesis de hemoglobina? 2 succinil-CoAs, ¿ya? Más 2 glicinas. Glicinas son proteínas, por si acaso, ¿de acuerdo? Ya forman un anillo pirrolo, ¿ya? 4 anillos pirrólicos van a formar la protoporfirina. La protoporfirina unida al ion ferroso, al átomo del ion ferroso, va a conformar el grupo hemo. El grupo hemo está compuesto además ya por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estas 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta con las proteínas, cuando se unen a las globinas, ya forman la hemoglobina funcional. ¿De acuerdo? Estas es las cadenas, fíjense, 4 globinas, ¿ya? 2 alfa y 2 beta, y el hierro, quiere decir que por el hierro, el grupo hemo, ¿de acuerdo? Por cada grupo hemo, ¿ya? Transporta una molécula de oxígeno. Acá hay una molécula de oxígeno con el grupo hemo, otra molécula, otra y otra. Quiere decir que una hemoglobina, ¿ya? O un eritrocito va a transportar ¿cuántas moléculas de oxígeno? 4 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para que ustedes conozcan. Esa es la síntesis de la hemoglobina. Vamos a ver más para acá. ¿Cómo se forma la hemoglobina? Ya, ¿cómo se forma la hemoglobina? Entonces, viene del eritrocito, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se forman los eritrocitos. Eritrocitos que solamente van a durar 120 días, ¿de acuerdo? De 120 días, la membrana se torna frágil y al pasar al sistema retículo endotelial, que va a ser el vaso, pues se rompe, ¿ya? Se disgrega. ¿En qué se va a transformar? En un grupo hemo, ¿ya? Cuando va a ser fagocitado por los macrófagos, va a salir un grupo hemo y el grupo de las globinas. Con las globinas no hay problema, las globinas son proteínas, se van a catabolizar, es decir, se van a desintetizar y se van a volver en aminoácidos. Esos aminoácidos pueden formar nuevas proteínas, pueden ser globinas, pueden ser otro tipo de proteínas como las albúminas o demás, ¿verdad? Pero el grupo hemo, ¿ya? Tiene 3 componentes, el monóxido de carbono, la biliverdina y el ion ferroso. Cuando descomponemos al grupo hemo, lo vamos a descomponer en monóxido de carbono mediante la enzima hemooxidasa, biliverdina y ion ferroso. Este ion ferroso va a pasar a ser transferrina, se transporta ya a través de la sangre y pasa como ion férrico a depositarse al hígado para captar o para acompañar nuevamente a la formación de las hemoglobinas, ¿ya? Y se almacena como ferritina. O puede también transportarse a la médula ósea de los huesos largos, fémur, para ayudar a conformar nuevamente más eritrocitos.
¿ya? Ese es el metabolismo de la hemoglobina. Esto ya lo hemos visto. Y los tipos de hemoglobina. Hay diferentes tipos de hemoglobina, como la hemoglobina A, que es del adulto, que se encuentra en un 97%, la hemoglobina A2, la hemoglobina S, que tiene mutación del aminoácido glutámico por la valina, hemoglobina F, que es la fetal, la oxihemoglobina, que está unida al oxígeno, hemoglobina unida al oxígeno, que es la que normalmente encontramos, o la carbaminohemoglobina, que está unida al dióxido de carbono, cuando ya está retornando el dióxido de carbono para exhalarse, la carboxihemoglobina, que está unida al monóxido de oxígeno, y la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada generalmente se lo va a encontrar cuando tengamos mucho carbohidrato libre por consumo de mucha azúcar en la sangre, pues no hace más que la hemoglobina unirse a ese carbohidrato libre, que al final se va a transformar en hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada se puede medir con mucha facilidad y se solicita con mucha frecuencia en la práctica clínica, sobre todo para la evaluación del paciente diabético, ¿de acuerdo? Vamos a ir entonces, y ahí, esto ya no, esto es tarea, ¿de acuerdo? Chicos, me cansé de hablar, denme un poquito, voy a tomar agüita, vamos a volver a repasar de todas maneras esto, ya de la síntesis de hemoglobina y demás, ya. Me parece que se me va a cortar un momento, les voy a enviar más o menos dentro de unos 5 minutitos nuevamente para que puedan